buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos de regreso en la silla eléctrica. Por ahí tuvimos unos pequeños problemitas debido al cierre de semestre. Como ustedes saben, el cierre de semestre se vino el trabajo duro para los jóvenes estudiantes y también para los docentes. Pero ya estamos de regreso a la silla eléctrica para platicar acerca de los temas más importantes a nivel internacional, nacional, local. Y bueno, la verdad me da mucho gusto volver a saludar a Osvaldo Vázquez. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días. ¿Qué onda, Orlas? Pues bien, bien, ya listos para platicar. Elías, ¿cómo estás? Aquí bien, sobreviviendo. Y a Max, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Orlando. Buenos días a todos los que nos ven. Y pues el tema de hoy va a estar chido. Bueno, pues nos adentramos al tema, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos de Norteamérica, una visita express de un día y medio, que sin duda dio muchas reacciones, tanto a favor en contra, muchos detractores, muchas personas a favor. Y bueno, arrancamos con los pormenores, sus puntos de vista acerca de esta visita, desde el previo, porque generó polémica previo a la llegada del presidente a los Estados Unidos. Hubo por ahí muchas personas que hicieron posicionamientos en contra del por qué, a qué iba y demás. Y bueno, ya hoy conocemos los resultados y en los próximos días conoceremos más resultados acerca de esta visita. Y pues iniciamos contigo, Max, ¿te parece? Tu punto de vista previo a la llegada del presidente a los Estados Unidos y durante su estancia en el país del norte. Bueno, la verdad, en lo personal a mí, las condiciones para que se diera una visita diplomática por parte del jefe de Estado y jefe de gobierno de México a Estados Unidos, pues realmente no estaban. Muchos decían que era para la homologación del nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC, era para aclarar algunas cosas, pero simplemente yo creo que fue más una maniobra política, una simulación política. ¿Por qué? Vemos que desde hace ya más de 2-3 meses que vienen casi quemando a López Obrador, ¿no? Aquí en México, pero diario. Y justo esta semana, pues varios hechos interesantes, que pueden ser coincidencias, sucedieron y le dieron un aumento a esa aceptación, ¿no? Está lo de el descubrimiento de un nuevo cuerpo de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, está el encarcelamiento de César Duarte en Florida, el mismo día que llegó López Obrador allá. Entonces, la visita como tal, yo la considero todavía como un acto, la visita física al país de Estados Unidos, un acto necesario. La homologación se pueden hacer por diferentes canales, se pueden hacer por diferentes medios, más sin embargo, antes de la llegada de López Obrador allá, pues fue bastante la grilla, ¿no? De qué va a pasar, Trump lo va a humillar, López Obrador se va a dejar, López Obrador no se va a dejar. Y salió muy bien, de hecho, la visita para los dos, políticamente hablando, nadie humilló a nadie, simplemente se reafirmaron relaciones bilaterales y pues la imagen, ¿no? Que se ha convertido en un meme últimamente, López Obrador dejando una ofrenda en el monumento a Abraham Lincoln y el apoyo de los mexicanos allá también, tanto el apoyo como el rechazo de los mexicanos se vio en la visita de López Obrador a Estados Unidos, más sin embargo se vio más un apoyo y eso pues refleja que López Obrador tiene niveles de aceptación incluso en la sociedad mexicana en el extranjero, y ese sería mi punto de vista con respecto a la visita. Osvaldo, ¿cuál es tu primera impresión? Para la volatilidad que tiene Donald Trump, porque un día puede ser muy amigable, al siguiente día puede ser el peor enemigo del mundo, parece que a ambos les fue bien. Y yo creo que para la economía, tanto norteamericana como mexicana, también, porque se dejó en claro la postura de que no existe una pelea, por lo menos momentánea, entre México y Estados Unidos. Eso genera confianza y certidumbre empresarial.
Tan es así que después de la dichosa cena entre empresarios, se anunciaron grandes inversiones para el territorio mexicano, entre algunas, por ejemplo, una de 1.900 millones de dólares por parte del grupo Sempra, de Jeff Martin, por ejemplo. Entonces, en cuanto a este efecto económico, me parece que la reunión deja mucha confianza empresarial para que se le invierta a este país. Y también lo más sorprendente o lo más significativo para mí es el discurso de López Obrador, que fue muy distinto a los que iba manejando. No fue antagónico con Estados Unidos, como México se muestra antagónico con la oposición, y demostró una cultura de amistad, por así decirlo, ¿no? Y eso generó, pues, lo insisto, incertidumbre empresarial, y además no me parece necesaria. ¿Por qué? Porque como jefe de Estado, tu deber, o como jefe del Poder Ejecutivo, tu deber es representar al Estado mexicano en otros lugares, y se le criticaba a López Obrador por no hacer dichos eventos. Y hemos recordado a lo largo de la historia de México, y presidente tras presidente, lo primero que hacen es hacer una visita a Estados Unidos de inmediato o de inmediatez. En este caso tardó un poco más. Sin embargo, a mí me parece correcta la postura de López Obrador y del gobierno de México para ir a sembrar una confianza entre la relación bilateral, para que pudiera existir esa certidumbre empresarial, y así contrarrestar los efectos económicos en cuanto al COVID-19 y en cuanto a pues la crisis que se nos aproxima. Esa es mi opinión. Sí, es cierto. Un paréntesis, más que una reunión política, fue una reunión de negocios y al parecer marchó bien, funcionó, y esperemos los resultados, porque la embestida ha estado bastante crítica en los últimos meses, y hay que rescatar la economía mexicana a flote, ¿no? Como sea y con las condiciones que sean. Elías, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, primero, yo he visto que en redes sociales, que en Facebook, en Twitter, pues atacaron al presidente, ¿no? De por qué va con Trump, por qué si nos insulta. Yo creo que primero, pues, no tiene nada de malo, ¿no? Es un jefe de Estado, tiene el derecho y la obligación de hacer tratos con otros países, y más nuestro socio comercial número uno, que es Estados Unidos. Y creo que responde a dos maniobras políticas, ya lo comentaba un poco el compañero Max. La primera, por parte de Trump, de Estados Unidos, en el que vemos que está en casi proceso electoral, ¿no? Está en proceso de su reelección, y con las protestas sociales, varios movimientos anti-Trump, pues parece que él quisiera darse un impulso, ¿no? Apoyarse tal vez de ese sector latino que nacionalizado ya estadounidense que vota para allá, y pues tratar de salvar su popularidad. Y hablando de AMLO no ocupa salvar su popularidad, pero ocupa salvar de su ineficiente, ¿cómo le llamamos? Cómo ha manejado ineficientemente la economía, ¿no? Creo que él quiere salvarse antes de la crisis del COVID. Veamos los números, ¿no? Crecimiento de 0.01, ahorita pues espera una gran recesión, y pues creo que espera salvar lo que queda del sexenio a través del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Él criticaba tanto a los tratados neoliberales, al salinismo que empezó con el antiguo tratado, y que fue pues prácticamente firmado y negociado por la administración Enrique Peña Nieto, y creo que van caminado a eso, van caminado a tratar de salvar la economía de México. Y yo creo que no está mal, ¿eh? No, o sea, puede ser que el discurso esté contrario, pero pues no está mal, ¿no? Si esperemos, que ya vimos que es una reunión de negocios, que si funciona, pues muy bien por México, ¿no? Claro, que no hubo posicionamiento político. Pareciera que todos esperábamos que hubiera un posicionamiento tanto del presidente Trump como del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al menos en los discursos oficiales no hubo posicionamiento ni a favor ni en contra. Por ahí un ligero llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a los paisanos allá, ¿no? A aplaudir o a ver bien la administración de Donald Trump, pero de ahí en más no hubo un posicionamiento enérgico como en el sexenio pasado, que sí hubo discursos muy fuertes acerca de la situación migrante y la construcción del muro. Me llamó mucho la atención que no se tocaron casi con pincitas esos temas en esta primera reunión.
Algo que me llama mucho la atención, jóvenes, y quisiera poner aquí en la mesa, es la realidad. Vemos que el presidente López Obrador, y bueno, al menos yo lo he venido diciendo en las últimas semanas, ha sido rebasado por esta realidad. Bien lo comentaba Elías en las circunstancias económicas. En la realidad también hasta del coronavirus, porque vimos que en el país el presidente no usaba cubrebocas, viajaba a los estados sin las medidas pertinentes, y es hasta que va a Estados Unidos cuando empieza a atender estos llamados internacionales a la sana distancia, a usar cubrebocas, y me llama mucho la atención esta realidad que pareciera que en este país es muy diferente a cómo se está viviendo en el mundo. ¿Cuál es su primera impresión acerca de esto? Porque sí vemos un presidente muy diferente hasta en la cuestión de su discurso. Históricamente el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy bueno en la cuestión discursiva, en las metáforas históricas, ¿no? Que Benito Juárez, Abraham Lincoln, desde cuando fue el desafuero, me acuerdo de ese gran discurso que dio en el Congreso de la Unión, que fue enérgico y pareciera, a mí echando atrás la película, que lo estaba viendo en ese mismo discurso que le decía a sus opositores de Acción Nacional. La verdad es, se hablaba que el presidente no estaba en un terreno cómodo, y sí estuvo en un terreno cómodo, muy cómodo. ¿Cuál es tu primera impresión acerca de esta realidad? ¿Realmente el presidente, la embestida principal es la realidad? Osvaldo. Sí, yo sí quisiera señalar algunas cosas. Es muy distinto el Tratado de Libre Comercio que impulsó Carlos Salinas de Gortari en el 94 al que se impulsa ahora. De hecho, es una reforma al tratado donde la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante como la de los obreros y las empresas. O sea, y además se busca un equilibrio entre México, que era el que tenía un poco más de desventajas en el antiguo tratado, con respecto a Canadá y Estados Unidos. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, reformas en leyes como la de la ley de la propiedad industrial o la de derechos de autor que tienen que ver con la aprobación del TECMEC. Y pues sí, es importante señalar eso. Yo difiero de Elías en cuanto a que el tratado es igual que antes. Sí creo que es una reforma del anterior, y creo que es para mejor por lo que ya señalo sobre el campo laboral y poner un poquito más arriba a México en cuanto a las relaciones trilaterales con Canadá, Estados Unidos y México. Y en cuanto al tema del cubrebocas, de todos modos, AMLO se lo quitó bajando del avión, o sea, volvió a fallar o a faltar a las recomendaciones que muchos dan en cuanto a usar cubrebocas y esos temas de salud. Pero sí, o sea, López-Gatell, por ejemplo, no pudo convencerlo de hacerse la prueba de COVID, por así decirlo, durante meses, y una visita a Estados Unidos lo obligó a hacerlo, y lo que nunca había hecho López Obrador. Y el discurso para mí es muy bueno, sobre todo por las referencias históricas que hace en cuanto a las relaciones, y porque dice que México ha sufrido no recuerdo las palabras precisas, pero de ataques políticos sobre Estados Unidos y que no se han olvidado. Entonces, siempre estos discursos son como que tendenciosos a vincular un antagonismo contra el Estado norteamericano. Sin embargo, yo creería que Donald Trump fue en el plan de ser pacífico en cuanto a sus declaraciones con México por el tema electoral, porque si nos damos cuenta, Estados Unidos ya tiene creo que 39 millones de personas mexicanas en su país, entonces, y van a votar. Entonces es una fuerte gama para la elección que viene. Y pues a mí me gustó el discurso de ambos. Sin embargo, creo que el tratado sí es distinto al anterior, y creo que sí refleja más confianza y certidumbre, y sobre todo mejora los derechos laborales que los anteriores tratados. Ok, muy bien. Nada más como antecedentes, si se fijaron, el presidente Trump habló de la educación. Al final de su discurso habló de retomar la educación en otoño. O sea, nada tenía que ver con la reunión de ese momento. Pero adelante, Max. Pues simplemente lo que mencionas, ¿no, Orlando? De mencionar un tema como la educación, que es simplemente aceptación política. Todo esto, la realidad norteamericana y la realidad mexicana son dos cuestiones muy distintas. Aquí la realidad la controla el gobierno, quieran o no, lamentablemente, con respecto a lo que es el COVID, con respecto a lo que es la economía. Igual allá en Norteamérica. Más sin embargo, parece que en Norteamérica existe una cultura política más activa que aquí en México. Esto es pues debido a toda la existencia de los movimientos sociales.
Aunque se definía también a Donald Trump como, bueno, el término de populista, ¿no? Que ahorita está muy, muy vago, muy ambiguo en este momento, porque hay diferentes tipos de líderes populistas. Una cara es Donald Trump y otra cara es López Obrador, ¿no? Que ambos son populistas, pero sus bases populistas son polares, mientras la base que apoya a Trump es más desarrollada económicamente, un poco socialmente no correcta, políticamente no correcta, pero sin embargo tiene el apoyo de todas esas personas, lo que Nixon definía como la mayoría silenciosa. Y sin embargo aquí se puede incluso hasta definir que en México existe una mayoría silenciosa, que es ese 53% que llevó a López Obrador a la presidencia, ¿no? Y que hoy en día estamos viendo que es la oposición a esa oposición la que está promoviendo la cultura política, aunque no de una manera, se podría decir, los argumentos que utilizan pues no son apropiados, pero el ejercicio de la manifestación pues siempre es una característica fundamental de una democracia, ¿no? Y ese es el posicionamiento, de que la realidad mexicana se puede ver que está, la retórica y las acciones son dos cosas muy diferentes. Si no concuerda la una con la otra, no sirve ninguna de las dos. Entonces, al momento en que López Obrador habla de satisfacer otra vez, que lo ha hecho, eso sí, totalmente. Ha dado becas, ha dado apoyos económicos a las personas mayores, pero también una de en los primeros debates cuando que dijo que Donald Trump se le iba a poner al tiro, que no lo iba a dejar que se sobrepasara, pero realmente yo considero que la reforma de TEMEC, el apartado de la industria automotriz, ¿no? Donde especifica que tiene que ser, no sé si me acuerdo ahorita exactamente, el 50% o el 60% de un coche manufacturado en Norteamérica debe de producirse en plantas norteamericanas. Y eso realmente, pues va a afectar a largo a la industria automotriz, y lamentablemente Aguascalientes, su única industria fuerte es la automotriz. Y realmente yo ahí veo que esa es la realidad mexicana es paradójica, la realidad mexicana es la palabra contra la acción, aunque muchas veces concuerdan, pero demasiadas veces difieren. Y esa sería mi aportación en cuanto a la realidad que estamos viviendo hoy en día en México. Claro, como un paréntesis nada más, vemos los tweets, ¿no? Del mismo canciller, cuando no era canciller, que recriminaba en contra del presidente Trump, y ahora, bueno, el agradecimiento. Coincido con la cuestión de las palabras contra la acción, es la verdadera realidad, y nos enseña a estudiar, a analizar desde la ciencia política esta contradicción, tanto discursiva como de acción. Creo que es un punto importante que nos deja, al menos en este momento, de aprendizaje el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Elías. Sí, no, le quería comentar a Chona que sí, yo no digo que el tratado sea igual, sean exactamente los mismos párrafos, pero sigue siendo una base neoliberal. Eso no hay que, con más programas clientelares que se pongan en México, el tratado va a seguir siendo como una base neoliberal. Y ya lo hemos comentado, Max, creo que, si mal no recuerdo, el 75% ya de los manufactura de automotriz y las maquiladoras también gran parte ya se regresan a Estados Unidos. Y creo que lo que dice Orlando, ¿no? Va en contra del discurso, ¿no? Vemos que varios tweets de AMLO que iba a interponer ¿cómo se llama? Amparos internacionales o sí, contra los crisis humanitarias que se vivía con los migrantes en Estados Unidos, diciéndole a Trump, tiene un libro, ¿verdad? De Oye Trump. Y pues el discurso totalmente, parece que el discurso va en contra de lo que se hace, ¿no? Igualmente Trump, ¿no? Vemos que hace la semana pasada, antes de la reunión, pues subía una foto ahí observando el muro, ¿no? Viendo cómo va el muro, prometiéndolo todavía el muro. Y ya, pues ahorita ya diciendo que los mexicanos se ha portado muy bien con los mexicanos y pareciera que todo es color de rosa, ¿no? Creo que ahí sería el punto del análisis, ¿no? Observar cómo los discursos van en contra de lo que se está haciendo, ¿no? Y pues no, está bien, ¿no? Está bien, pero pues que se explique, ¿no? Que se explique, a ver,
vas a ir con Trump a decirle, ¿sabes qué? Y vemos que no se trataron temas muy importantes, ¿no? El muro, temas importantes como los migrantes, que no se trataron, más que nada fue tema económico y de los grandes capitales, ¿no? Es lo que le comentaba el compañero Chona, que de todos modos la economía se sigue dejando de los grandes capitales. Vemos que los CEOs de grandes compañías asistieron a la cena, ¿no? Incluso pues, el propio de BlackRock, que es el que maneja más activos en el mundo, y pues solamente seguir las reglas del juego económico, ¿no? Seguir a los grandes capitales y jugar su juego. Muy bien, antes de ir a la silla eléctrica, me gustaría poner aquí en la mesa un tema que ya tocaron, y me gustaría parafrasear a Ricardo Flores Magón, que decía que el ser diplomático es comenzar a ser hipócrita, ¿no? Y pareciera que ayer lo vimos, porque hoy se regresa a una nueva realidad donde Donald Trump va a seguir siendo xenófobo y donde el presidente pues, va a seguir actuando con su estrategia política, al menos en este país, y pues lo vimos ayer, ¿no? Muy ligera la cuestión diplomática. Algo que me gustaría poner, jóvenes, que es un tema que hasta es una teoría política, la cuestión de la teoría de las élites, que sin duda ningún presidente a lo largo de la historia va solo, ningún presidente puede actuar solo, ¿no? Ninguno históricamente desde la época monárquica, ¿no? Desde la época feudalista hasta la época presidencialista, pues vemos gobernantes que actúan solos. Y pareciera que el presidente Andrés Manuel ayer dio a conocer cuál es su clase dirigente, cuál es esa clase elite que lo ha acompañado en los últimos años, al menos en 2018, y que lo acompaña hoy en las funciones de gobierno, que son estos empresarios que lo acompañaron ayer en la cena. Me llama mucho la atención que no había los empresarios que en algún momento acompañaron al presidente Enrique Peña Nieto. Estos son los empresarios del presidente. Aquí la pregunta, para irnos a la silla rapidísimo, es: ¿realmente está separado el poder político del económico? Max. No. Y se ve incluso en el mismo López Obrador se refería a esta élite como la mafia del poder, ¿no? Y hoy en día se puede ver que varios de estas figuras políticas y económicas prominentes en lo que se definía como la mafia del poder siguen existiendo en las estructuras políticas. Un ejemplo es Bartlett. Bartlett es el principal acusado de haber llevado a Salinas a la presidencia en el 88, y sin embargo su hijo se hizo todavía más millonario con la venta de respiradores artificiales, ¿no? Entonces, claro que ahí hubo una sanción, claro, pero ahí ya se le retiró el contrato y pero, sin embargo, un régimen que no está al tanto de esto es un régimen que no está actuando correctamente. No era necesario el haber retirado ese contrato si en primer lugar no se lo hubiera otorgado. Así de fácil. Entonces, ese es mi punto de vista. Si existe una élite, no se puede deshacer. Incluso la élite ahorita yo creo que se ve un poquito más arraigada y ya está empezando a florecer un poquito más, y se puede ver directamente en la cena de ayer. Y esa sería mi opinión al respecto, rápidamente. Adelante, Osvaldo. Yo sí difiero. Difiero en que, a ver, sí, el discurso de él fue la mafia del poder, pero, o sea, él no estuvo peleado con el sector empresarial. Él estaba peleado, o él hacía referencia a la mafia del poder como los políticos oligarcas, o sea, los que se enriquecían a través de las acciones de gobierno, y no como los empresarios. Si bien el hijo de Bartlett se puede enriquecer y todo ese problema, pues está actuando mal, pero no tiene que necesariamente estar peleado con los empresarios. También es así que yo siento que la acción si en algunos lados ha empeorado con el sector empresarial, en algunos lados ha mejorado, tanto así que los empresarios más grandes de México están pagando sus impuestos, y eso no lo hacían antes. Y entonces, el poder político evidentemente está relacionado con el poder económico. El problema es la dicotomía, dirá Bobbio, de lo público y privado. Entonces, cuando el poder económico es privado y utiliza el poder político público para su beneficio, es cuando estamos cayendo a lo que decía Elías, de un sistema neoliberal, por así llamarse. Entonces, sí está relacionado. El problema es que está relacionado de una manera, digamos, mala o no potencializada, y esto dejaría mucho que ver entre cuánto mejora la vida, por ejemplo, la riqueza de una persona, de un empresario rico, y cuánto puede mejorar la de sus empresarios que están en una crisis. Entonces,
pues las crisis son para eso, ¿no? Para hacer más ricos al rico, y ese es el problema. Ahora, el discurso va a cambiar porque yo no entiendo, o yo no sé si un político, y sobre todo un presidente, hable mal de su propio país en otro estado o en otro. Entonces, no veo yo por qué AMLO tendría que referirse a cosas negativas en un tratado que se supone que es para dar confianza y certidumbre empresarial. Entonces, quizá aquí lo va a hacer, y Donald Trump lo va a hacer en Estados Unidos, pero cuando existe una relación bilateral, lo más conveniente sería dar certeza en cuanto al inicio del tratado del TECMEC, para que se potencialice la inversión en cuanto a temas privados en México, Estados Unidos y Canadá. Ese es el problema, yo creo. Si están relacionados el poder económico y político, yo no le veo el error a eso, el problema. Sin embargo, el defecto es que el poder económico puede ser privado y el político puede ser público. Entonces, el económico está absorbiendo el poder político público, y todo el dinero, todos los recursos que ya sean humanos o capitalistas, por así decirlo, que vayan al económico, pues no van a referenciar un desarrollo para el pueblo de cada país. Ok, buen punto. Adelante, Elías. Sí, comentaba, yo creo que el poder político y el poder económico van de la mano desde la creación de lo que podemos llamar el Estado moderno o el Estado liberal burgués, en el que los grandes capitales, la burguesía, pues, ha estado apoyando, ¿no? Incluso apoyó primero a las monarquías absolutas, después las revoluciones burguesas y pues después a las democracias liberales, ¿no? Yo creo que aquí el problema es igualmente, ¿no? Repitiendo el discurso, ¿no? Pareciera que cuando no están conmigo es la mafia del poder y cuando están conmigo, pues son los buenos, ¿no? Y el chabón se voltea. No, es que me hablan. Sí, o sea, pareciera que nomás con la bendición de AMLO ya eres de los buenos, ¿no? Vemos Bartlett, el buen caso que comentaba Max, ¿no? Acá parte la mafia del poder con las polémicas elecciones de Salinas y pues ya con una persinada de nuestro Mesías, pues parece que ya está perdonado, ¿no? Y sí, el presidente se acaba de dar cuenta que no puede solo, ¿no? No puede irse en contra de los empresarios, no puede irse en contra de los capitales, o sea, los tiene que tener de su lado, ¿no? Si quiere que se avance el país, ¿no? Y pues ya vemos que ya comentaba que tiene a sus favoritos, ¿no? Tiene a sus favoritos que se llevó a la cena y pues son los que lo van a ayudar en cierta manera a sobrellevar la crisis y la recesión económica. Yo creo que me voy con eso, me voy con que el presidente se dio cuenta que no es lo mismo ser borracho y ser cantinero y que pues se dio cuenta que estando en el Ejecutivo tiene que seguir las reglas económicas, ¿no? Y pues pareciera que esto no va a cambiar en este sexenio ni en los que sigue. Muy bien, bueno, pues nos quedan 5 minutos, jóvenes, cerramos la silla eléctrica, ponemos el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con todo lo que ya analizamos y con el final del mismo viaje, o sea, los resultados que se han dado hasta en este momento. Ponemos en la silla eléctrica el viaje del presidente Andrés Manuel, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Iniciamos contigo, Max, la misma dinámica, electrocutado o no electrocutado el presidente. No, para mí sí, porque yo considero, como dije al principio del programa, completamente innecesaria esta visita. Había otros canales por los que se podría haber hecho este compartimiento de información, esta homologación, bueno, esa palabra. Y había diferentes canales aparte de la visita física y estamos en un ambiente donde el contacto físico debe de ser evitado, sobre todo porque estamos en una pandemia global. Pero bueno, al parecer el presidente López Obrador piensa que se cura siendo honestos, diciendo la verdad y sin hacerse pruebas. Entonces, para mí a la silla, completamente esta visita. Ok, Osvaldo, presidente a la silla, ¿sí o no? Para mí no va a la silla porque los resultados positivos son más que los negativos, porque López Obrador dio un discurso que para mi postura dignificó al mexicano y no lo necesitó dar en inglés ni nada de eso, y eso, eso da mucho que decir a favor de López Obrador, y pues no veo por qué llevarlo a la silla eléctrica. Para mí me parece necesaria y me parece que tuvo buenos resultados la visita, y por esos motivos yo lo dejo vivir. Muy bien, Elías.
Yo creo que la visita, como dicen, la visita per se no tiene nada de malo, ¿no? Es un jefe de Estado, como ya comentaba, pero creo que concuerdo con Max de que las situaciones de que estamos en medio de una pandemia global, pues creo que había otros medios, ¿no? Para hacer la reunión. Creo que si se hubiera hecho en diciembre o tal vez cuando ya haya bajado los índices, pues está bien, ¿no? Pero concuerdo con Max, creo que sí, aunque no quisiera, pero a la silla. A la silla, bueno, 2 a favor, 1 en contra. Obviamente mi voto no cuenta, pero yo la verdad no lo llevaba a la silla. Creo que el país tiene números rojos económicamente, ya lo hemos visto, ¿no? No crecemos en los trimestres del año. Vemos que la pandemia nos está dando una zarandeada importante en la cuestión económica. Vemos que el presidente Donald Trump nos rescata petroleramente, ¿no? Poniendo esos 300,000 barriles. Vemos que nos ayuda con la cuestión de los ventiladores y el material médico. Y sin duda, bueno, hay que juntarnos con los que tienen. Y si Estados Unidos tiene y nos ayuda a salir adelante sobre esta crisis, yo preferiría un discurso meramente arrastrado, un discurso oficialista, una cena de nivel pues económico, de negocios, a vivir una crisis en los próximos años. Entonces, yo no siento al presidente Andrés Manuel López Obrador en la silla por lo mismo, porque era necesario juntarnos con los que tienen, juntarnos con los grandes para poder llevar de la mejor manera esta crisis económica que es muy evidente. Ya veremos los costos en los próximos años, pero creo que es atinado. Sí, ahí me queda un poquito el... Bueno, perdón. Si me permite un último comentario, yo creo y vi algún teórico, no recuerdo quién era, que México debería para solventar problemas entre países, debería de juntarte con países que tienen tus mismos problemas. Entonces, yo creo que México tendría que tener las relaciones más fuertes con los países latinoamericanos para poder juntar sus ideales y pues así mejorar en cuanto a la cuestión económica, ¿cierto? Sí, bueno, eso es cierto. Habrá que analizar qué es lo que pasa en los siguientes años, en los siguientes meses, pero por lo pronto, por decisión de los jóvenes, el presidente va a la silla eléctrica por lo innecesario desde su punto de vista, que fue esta visita a Washington. Pues cerramos aquí el programa de la silla eléctrica. Muchísimas gracias. Volvemos a retomar con la participación de los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de Ciencia Política y esperemos estar en la próxima emisión de la silla eléctrica. Si es que no me cepillan los estudiantes. No se crean. Cuídense.